va a formar parte del piso de la órbita. ¿Ya? Y se articula con el palatino, con el hueso lacrimal y se articula con las alas mayores del esfenoides. Hecho así. Nada más en la parte interna o medial tenemos una cara que se llama cara nasal. ¿Por qué? Porque esta va a ser la estructura lateral o externa de las fosas nasales. ¿Ya? Entonces a la parte baja, o sea, la parte inferior, el hueso maxilar, tenemos una rama, la rama horizontal. Esta rama horizontal va a formar parte del paladar duro, de aquí, ¿no? Parte inferior. Y hacia atrás se articula con el hueso palatino. ¿Ya? Entonces, así más o menos, y en relación a eso van las preguntas de anatomía. El hueso cigomático se articula con todos los huesos excepto, ejemplo, A, frontal, B, hueso temporal, C, maxilar superior, D, fémur, E, ninguna de las anteriores. ¿Cuál responde? Fémur, obviamente. No les voy a poner así de obvio, pero ya. Ahí sí tienen que acordarse el dibujito que hicieron en la cabeza. A ver, este está acá arriba, este está acá al lado, este está acá abajo, este está atrás. Si escuchan hueso yoides, dice, se articula con el hueso yoides. Hijo de madre, ¿ya vieron yoides? No, ¿dónde rayos estará? En el cuello. Ese hueso no se articula con ninguno. Pero si no escucho, hago por descarte. A sí, B sí, C sí, D no, E sí. ¿Cuál es correcto? D. Pero leyendo bien la pregunta. Chao, ya. Listo, entonces ahí ya vimos huesos del cráneo, huesos de la cara. Nos vamos a tomar una media horita para describir, no tanto, unos 15 a 20 minutos para describir el hueso etmoides, el hueso esfenoides, y vamos a ver la base del cráneo, y luego hacemos un repaso en esa media hora. ¿Listo? Ya. A ver, hasta ahí, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta de los huesitos que hemos visto hasta ahora? Y yo he sido de lo de las suturas. Ya. Eso por favor. A ver, verás. ¿Qué son las suturas? Es un tipo de articulación. ¿Qué tipo de articulación dijimos que eran las suturas? Sin artrosis. Sin artrosis o una articulación fibrosa. Tiene poca movilidad. Entonces, la articulación de los huesitos. ¿Cómo se llama este hueso? El parietal. Parietal. Con este hueso que está aquí. Frontal. Frontal se llama sutura Frontal. no. Toma el nombre del plano que pasa por ahí así. Coronal. Coronal. Exacto. Entonces, si no me acuerdo el nombre de la sutura, me voy a acordar que es igualita al plano que pasa por ahí. Llámese. Plano coronal. Y la sutura que une a los dos huesos parietales se llama... O sea, Lámina. No. Sutura. Medial. Sagital. Sagital. Pasa así. Le corta. Así. Si vieron que ellos estaban matando otra vez en Guayaquil por ese JR. Entonces uno de los discípulos de JR le metió un machetazo a uno así.
y le abrió la sutura sagital. Otro le dio un machetazo así y le abrió la sutura coronal. Entonces ya tienes que saber en dónde está el plano coronal, en dónde está el plano sagital, y lo único que tienes que acordarte es qué huesitos son los que unen. ¿Sí? Ya. Y la sutura que une al hueso parietal con el hueso occipital se llama sutura lamboidea o sutura occipital. ¿Ya? Por favor. La sutura como Esta sutura, entre el parietal y el occipital. tengo acá otra. Ya, entonces vean. Tenemos la articulación del frontal con los dos parietales, se llama sutura coronal. La articulación de los dos huesos parietales se llama sutura sagital. Y la articulación de los parietales con el hueso occipital se llama sutura lamboidea. Sutura lamboidea, lo que estoy señalando con el cursor. Esto es la sutura lamboidea, que es diferente a la fontanela anterior o brecma. Es diferente a la fontanela posterior o lambda. ¿Ya? Entonces, las fontanelas están en el desarrollo postnatal y prenatal de un ser humano. ¿Qué es prenatal? Antes de nacer, hacer. ¿Y qué es postnatal? Después del nacimiento, ¿cierto? Entonces, nuestro cráneo no está 100% cerrado cuando nacemos. No sé si ustedes han escuchado un término coloquial que se llama mollera. ¿Sí han escuchado? Sí, El que tenga algún sobrinito, algún hermanito chiquito, menor de 5 años, tópele la mollera. La unión entre los dos huesos frontales y los dos huesos parietales se llama fontanela anterior o brecma. ¿Ya? La fontanela posterior es más chiquita, esta generalmente se cierra antes del año después del nacimiento, máximo hasta los 2 años, y esta se llama fontanela posterior o lambda. ¿Ya? Y tenemos dos fontanelas laterales, anterolateral porque está hacia la parte anterior y posterolateral está hacia la parte posterior. Las dos son laterales. Esta se llama fontanela terium, peterium, y esto se llama fontanela asterium. ¿Ya? ¿Sí entendieron? Sí, Doc. La lambda es la unión de los parietales con el occipital. La lambda. Sí, acá. O fontanela posterior. Brecma, la anterior. Y como ven, en el desarrollo embrionario, el frontal tiene dos porciones, que para el nacimiento se une a través de una sutura que se llamaba sutura, esto de aquí, sutura metópica. Y ya se cierra el frontal y deja una prominencia ósea aquí, se llama glabela. A ver, entonces aquí tenemos a la glabela. No se siente la sutura frontal en todos, en algunos sí se van a sentir. Entonces esa se llama sutura metópica. Aquí está la fontanela anterior o brecma. Acá está la fontanela posterior o lambda. Aquí, anterolateral, terium.
posterior. Y acá, posterolateral, posterior. ¿Hecho? Ya. ¿Sí entendieron? ¿Quién pidió que repitamos eso? Yo no, Xalet. Sí, sí entendí. Muchas gracias. Ya, chévere. Ok, Salet. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, Ya. A ver, entonces ya vimos los huesitos de la cara. Dos huesos que están internos, que no los podemos ver, y que por donde pasan un montón de estructuras nerviosas son el hueso etmoides y el hueso esfenoides. Vamos a empezar por el hueso etmoides. El hueso etmoides es un hueso irregular, único, o sea, impar. Aquí está pintado como amarillo, que tiene 3 porciones. Bueno, 4. ¿Ya? Si le vemos a los dos lados, si no son 3. Entonces tenemos una lámina horizontal. Perdón, ya. Ahí está. A ver, voy a utilizar el puntero. Tenemos una lámina horizontal que es esta de aquí y que tiene estos huequitos. Se llama lámina horizontal o lámina cribosa. Tenemos una lámina vertical o lámina perpendicular, ¿sí? Una lámina cribosa, una lámina vertical o perpendicular. Y tenemos dos procesos laterales o dos masas laterales. ¿Hecho? Ya, tiene una cara superior, tiene una cara inferior, tiene una cara anterior y tiene una cara posterior. Entonces, estructuras importantes que encontramos en este huesito. En la lámina horizontal o lámina cribosa del etmoides tenemos una prominencia ósea que se llama apófisis crista galli. ¿Para qué sirve la apófisis crista galli? Para hacer la inserción de una estructura intracerebral que se llama hoz del cerebro, que es un repliegue de la dura mater, es una capa que le recubre el cerebro. Entonces aquí se va a venir a insertar la hoz del cerebro. ¿Ya? Apófisis crista galli. ¿Y qué de importancia tiene esta lámina cribosa? Es que tiene estos huequitos. Y esta lámina cribosa va a formar, como ven aquí, va a formar parte de las fosas nasales. Y en la lámina cribosa se asienta una mucosa que se llama mucosa respiratoria. En la mucosa respiratoria están las neuronas de la olfacción. Mucosa olfatoria, aquí se asienta la mucosa olfatoria y aquí están las neuronas de la olfacción. Entonces, esas neuronas de la olfacción mandan por aquí sus axones a través de estos huequitos, a través de la lámina cribosa del etmoides, para formar acá una acumulación de cuerpos neuronales que se llama bulbo respiratorio. ¿Sí entendieron, chicos? puede volver a repetirlo. Entonces, la lámina cribosa del etmoides o la lámina horizontal tiene una importancia radical porque aquí, debajo de la lámina cribosa del etmoides, que va a formar parte de las fosas nasales, esto es fosa nasal, se asienta una mucosa que se llama mucosa olfatoria. En la mucosa olfatoria están las neuronas de la olfacción. ¿Ya? Esas neuronas de la olfacción que están aquí en esta mucosa olfatoria mandan sus axones y perforan esta lámina cribosa por estos huequitos de aquí. ¿Sí? Entonces todos los axones pasan por estos huequitos de aquí y acá se vuelven a unir y forman un cuerpo neuronal que se llama bulbo olfatorio.
Entonces la mucosa olfatoria está en la cara inferior y la mucosa el bulbo olfatorio, perdón, está en la cara superior de la lámina criboides o cribosa del etmoides. Ya parece mucha ciencia, pero no es nada del otro mundo. Cuestión solamente de irse ubicando nada más. Hecho, entonces aquí apófisis cristagalli, lámina cribosa, mucosa olfatoria y bulbo olfatorio. La lámina perpendicular baja para articularse con el hueso Bomer. El hueso Bomer ¿cómo también se le conoce al hueso Bomer? ¿Cómo? Como tabique. Como tabique nasal. Sí, muy bien. Pues acá. Este es el tabique nasal y se articula con esta lámina de aquí, la lámina perpendicular del etmoides. Acá está la apófisis cristagalli y acá están las dos masas laterales. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra estructura importante tenemos en el hueso etmoides? Son estas dos masas laterales, que en la cara interna tienen estas prolongaciones óseas que se llaman conchas o cornetes nasales. ¿Sí? Y tenemos dos, uno superior y uno medio. Conchas o cornetes nasales son unas proyecciones óseas del hueso etmoides que están dentro de la cavidad nasal. Entonces, esto de aquí es la concha o cornete inferior, que es un hueso aparte, ¿no? Y esto de acá, concha o cornete medio, esto de acá, concha o cornete superior. ¿Y qué más hay en las masas laterales del etmoides? Aquí si ven están dibujados como unos huequitos, ¿sí? Unos huequitos. Entonces esas se llaman celdillas etmoidales. Y las celdillas etmoidales se van a articular con las celdillas frontales. Y como ven son huecos, no son espacios. Estos espacios son los senos paranasales. Espacios que están llenos de aire. Y eso es lo que nos ayuda a la fonación. Cuando tenemos una inflamación o una infección de estos huecos, de las celdillas frontales, de las celdillas etmoidales y de los senos maxilares, viene lo que se llama sinusitis, que es la inflamación de los senos paranasales. Y como estos huequitos de aquí participan en la fonación, vienen los que hablan gangosos, ¿no? Que hablan con la nariz tapada. Entonces, eso es sinusitis. Los que tienen rinitis, se les inflaman las conchas o cornetes nasales y también se congestiona la nariz y por eso también tienen la fonación nasal que se llama rinolalia. Entonces los gangosos son los rinolalios. ¿Escuchó? Ya. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda o alguna pregunta? Entonces las masas laterales en su cara interna van a formar parte de las fosas nasales y tienen dos proyecciones óseas, una concha superior o cornete superior, concha media o cornete medio. ¿Sí? Y la cara lateral o externa de las masas laterales va a formar esta estructura de aquí. Es parte de la órbita. ¿Hecho? Entonces, este huesito que está pintado aquí de amarillo es el etmoides. Un hueso súper importante, en donde se articulan, en donde pasan, en donde tenemos un montón de estructuras importantes. Entonces, aquí, apófisis cristagalli, se inserta la hoz del cerebro. En la lámina cribosa del etmoides tenemos la mucosa olfatoria
en la cara inferior y en la cara superior el bulbo olfatorio. La parte interna forma las fosas nasales. Tenemos dos proyecciones óseas que son el cornete superior y cornete medio. ¿Ya? Y hacia la cara lateral o externa forma parte de la órbita. La órbita está formada por un montón de huesitos. Hueso cigomático, alas mayores del esfenoides, maxilar superior, etmoides, palatino, hueso lacrimal y el hueso frontal. ¿Hecho? Ya. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Bien. Esto es un esquema del mismo hueso, donde ya decíamos, ¿no? Tenemos en la lámina, esta es la lámina horizontal, esta es la lámina perpendicular o lámina vertical. Lámina perpendicular es la mejor conocida, ¿no? Lámina perpendicular y dos masas laterales, una derecha, una izquierda. Entonces tenemos una cara superior de la lámina horizontal, tenemos una cara inferior de la lámina horizontal, tenemos una cara lateral de la lámina perpendicular, no tenemos cara medial, ¿no? Está articulada. Y si tenemos una cara anterior, y si le doy la vuelta al hueso, tenemos una cara posterior. Y las masas laterales tienen una cara interna, tienen una cara externa, tienen una cara superior y tienen una cara inferior. Entonces, ¿qué forma la cara anterior, la cara medial de las masas laterales del etmoides? ¿Qué forma? Donde se va a almacenar el aire. Perdón, disculpe. A ver, ¿qué estabas diciendo? Sebastián eres, ¿no? Sí, ahí es donde se va a formar para la fosa nasal, para el aire. Entonces, forma parte de las fosas nasales. Las fosas nasales también se las conoce como coanas, porque sí van a escuchar ese nombre, coanas, o fosas nasales. Entonces, aquí, fosas nasales. Y acá, cara lateral o externa, forma parte de Las celdillas dermoidales. este de aquí son las celdillas del muelle. Cara lateral, La órbita. órbita. La órbita. La órbita. Ahí veamos si puedo dibujar. Insertar. Forma. Entonces de aquí salen los ojos, las vistas. Sale uno acá. Y sale el otro acá. Ahí están los ojos. Insertar forma. Una línea. Aquí está una ceja. Si dibujan, soy malo, peor editando. Ahí está la otra ceja. Y aquí
va a estar una fosa nasal, aquí va a estar el tabique y acá la otra fosa nasal. ¿Cómo se pone un lápiz para dibujar? ¿Se puede? En el PowerPoint mismo creo que hay una opción. Hay en dibujar, creo que vale. Creo. ¿Dónde? Donde dice dibujar, no sé si le salen ahí como unos lapicitos. Algo. Ah, sí. Chévere. Y aquí está la boca. Ya. ¿Se le cacharon? Claro que toda esta estructura es interna, ¿no? Y aquí arriba así estaría la frente. Aquí estaría el hueso cigomático. Y acá estaría el maxilar. Ya, ¿sí cacharon? Aquí le ponen los dientes. Ya. ¿Listo? Entonces eso es lo importante del etmoides, ¿no? Doc, y lo que se alcanzaría a ver sería la porción vertical. O sea, O más interno. la cara no puedes verle. No alcanza a ver nada porque, bueno, acá está el vómer, entonces el vómer le tapa el etmoides. El Ya. frontal le tapa el etmoides. El maxilar superior le tapa el etmoides. Entonces lo único que podrías ver es sacándole el ojito la parte lateral o parte externa de las masas laterales del etmoides. De ahí esto es más interno, ¿no? Ya, ¿Sí? gracias. Sí. Y otro hueso importante denme un segundito. Okay. Otro hueso importante es el esfenoides. A ver, ya, entonces verá. Otro hueso importante es el esfenoides. Ahorita les mandé al grupo unos 3 gráficos del etmoides que son un poquito, perdón, más didácticos. Ya. Entonces, el etmoides es un hueso irregular, es un hueso impar que está en la base del cráneo. ¿Ya? Y tiene caras anterior, tiene cara posterior y tiene caras laterales. Lateral, lateral. ¿Ya? Tiene varias proyecciones óseas. Las 3 más importantes son las alas menores del esfenoides, las alas mayores del esfenoides
procesos clenoides o clinoides. Son estos de acá. Chao. Entonces tenemos tres proyecciones, óseas, a las menores, a las mayores y los procesos pterigoides, son los procesos pterigoides. ¿Ya? Entonces tenemos un ala menor izquierda, un ala mayor izquierda y un proceso pterigoides izquierda. Y lo mismo con el otro lado, ¿no? El lado derecho. Estamos viendo ahí como que si le hubiésemos cortado así la cabeza. ¿Qué corte es ese? Le dividimos en dos partes al cuerpo, anterior y posterior. Coronal. Un corte coronal, muy bien, un corte coronal. ¿Ya? Entonces, esta es una vista superior. Entonces, luego de esas proyecciones óseas que tiene el esfenoides, en la parte media describimos algo que se llama cuerpo. Entonces, las partes del esfenoides son cuerpo y tres proyecciones óseas. A las menores, a las mayores, proceso pterigoides. Sí, proceso pterigoides. Entonces, en el cuerpo, fíjense en el gráfico que les mandé al WhatsApp, en la parte superior del cuerpo, que es esto de aquí. Ven que tiene una forma como de hendidura. Esto se llama silla turca del esfenoide. Esta es una estructura importantísima en la parte superior del cuerpo. Se llama silla turca del esfenoides. ¿Y por qué es importante? Porque aquí se aloja la glándula hipófisis. Aquí, en esto que se llama silla turca del esfenoides. En esta hendidura de la parte superior del cuerpo del esfenoides. Entonces yo les puedo preguntar en dónde está ubicada la silla turca del esfenoides. Lo van a poner en la cabeza del fémur. No sé si no van a decir en la parte o en la cara superior del cuerpo del esfenoides. Ya. ¿Puedes repetir por qué era importante preguntar, por favor? A ver, entonces el esfenoides tiene estas estructuras: cuerpo y tres proyecciones óseas que son las alas menores, estas que son las alas mayores y los procesos pterigoides. Los dos son uno de cada lado, ¿no? Izquierdo, los tres, uno de cada lado, izquierdo y derecho. Y en la parte superior del cuerpo, en la parte superior de esto, aquí le estamos viendo de adelante, es esta hendidura, aquí le estamos viendo de atrás, es esta prominencia con hendidura, y en la parte superior estamos viendo este hueco de aquí. Esta es la silla turca del esfenoides. ¿Qué estructura importante se aloja en la silla turca del esfenoides? La glándula hipófisis. ¿Qué hacía la hipófisis? En lo que vimos de Henry. Estimula. ¿Qué estimula? Gonadotropinas. Estimula la formación de gonadotropinas.
o se encarga de la formación de gonadotropinas, que eran cuáles. El LH y el FSH. FSH y LH. FSH es hormona folículo estimulante, LH hormona luteinizante. ¿Ya? Entonces ven que todo se va articulando, todo se va uniendo. Para eso sirve todo lo que estamos estudiando. ¿Ya? ¿Listo? Bien, entonces verán. En el cuerpo tenemos esta estructura importante en la cara superior, que es la silla turca del esfenoide. ¿Ya? Entre los dos, el ala menor tiene dos proyecciones óseas, una superior y una inferior, y entre estos dos queda un huequito que se llama fisura orbitaria superior. ¿Qué es lo que pasa por aquí? El nervio óptico. Nervio óptico. ¿Ah? ¿Cómo se llamaba esa fisura? Fisura orbitaria superior. Perdón. Uy, me está agarrando el sueño. Ya, entonces esa fisura orbitaria superior, cuando está ya completamente formado como un canal, toma el nombre de agujero óptico. ¿Qué pasa por aquí? El nervio óptico. Vamos a ver luego que hay unos nervios que controlan algunas de las funciones sensitivas y motoras de la cabeza, del cuello y del resto del cuerpo, que se llaman nervios espinales, nervios craneales o pares craneales. Entonces el primer par craneal, el que se encarga de la visión, se llama nervio óptico, y ese nervio óptico pasa por aquí. Ya pasa por aquí, por este agujero. Pasa por aquí, por este agujero, que es el agujero óptico. ¿Ya? Luego, entre las alas mayores y las alas menores, tenemos otra fosa que se llama fosa pterigoide. Fosa pterigoide. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a formar? ¿Qué es lo que va a pasar por la fosa pterigoide? O hendidura esfenoidal, que es lo mismo, ¿no? Entonces, miren en el primer gráfico del WhatsApp que les envié. Ahí está señalado con rojo lo que yo les decía, el agujero óptico. ¿Sí? Más abajo, lo que estamos viendo acá en la presentación, esto de aquí, se llama hendidura esfenoidal. Esto de aquí, esto negrito de aquí, ¿sí? Que en su WhatsApp está un poquito más abajo, como una abertura completa, con un amarillo, el primer nombre en amarillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa por la hendidura esfenoidal? Son los pares craneales, número 3, que se llama oculomotor, número 4, que se llama patético o troclear, número 5, que es el trigémino, y el número 6, que es el motor ocular externo. ¿Escuchó? Ya, entonces
sí es un poquito más complejo porque por aquí pasan más estructuras un poquito más delicadas, pero es solamente cuestión de ir aprendiendo. Entonces, entre las alas menores del esfenoides hay un agujero que se llama agujero óptico, que pasa a través del agujero óptico el primer par craneal, que es el óptico, ¿ya? Entre las alas mayores son estas y las alas menores que son estas, hay una fosa que es la fosa esfenoidal o hendidura esfenoidal, que es esto de aquí. ¿Qué es lo que pasa por la hendidura esfenoidal? Los pares craneales 3, 4, el 5 y el 6, que luego ya vamos a ver cuáles son los nombres. ¿Dicho? Ya. Entonces, hacia las alas mayores del esfenoides, ¿esto qué va a formar? Hemos estado escuchando todo el tiempo alas mayores del esfenoides. ¿Parte de qué estructura es? Del cigomático. Entonces, mira, estas son las alas mayores y se articulan con el cigomático. Está bien, ¿sí? ¿Y qué estructura va a formar? La órbita. La órbita, muy bien. ¿Sí? Entonces, esto que estamos viendo aquí, esto es la hendidura esfenoidal. Por aquí van a salir los pares craneales 3, 4, 5 y 6. 3 oculomotor, 4 patético troclear, 5 trigémino, 6 motor ocular externo o abducens. Entonces, eso tienen que saber luego de memoria, como el pan nuestro para el Padre Nuestro, perdón, para los que son católicos. ¿Listo? Ya, chicos. Entonces, otras estructuras importantes pasan por la cara anterior de las masas laterales o de las alas mayores. Están el agujero redondo mayor, que es este de aquí. ¿Sí se logra ver la flecha o no? A ver, ¿sí se logra ver ahí el puntero? Sí, doctor. Ahora sí, pues. Es el agujero redondo mayor, el agujero oval, y por detrásito está el agujero redondo menor. Sería este de acá, ¿no? Entonces, agujero redondo mayor, agujero redondo menor y agujero o foramen oval. En la primera foto de su WhatsApp pueden verle como de una forma un poco más gráfica. Esta visión es una visión superior. Lo estoy viendo desde arriba al esfenoides. Y tenemos el agujero redondo menor, el agujero oval y el agujero redondo menor. ¿Qué es lo que pasan por esas estructuras? Por el agujero redondo mayor pasa el nervio maxilar superior, que es una rama del nervio trigémino, el nervio maxilar inferior y la arteria meningia menor. Pasa por el agujero oval. El nervio maxilar inferior es otra rama del nervio trigémino. Y por el agujero redondo menor va a pasar una arteria que se llama arteria meningia media. Entonces, en el tercer gráfico de su WhatsApp, ustedes van a poder ver un corte sagital de la cara. ¿Ya? Entonces, esta estructura amarilla, grande, redondeada que está en el dibujo, es el nervio trigémino. Ya, el nervio trigémino es uno de los que se encarga de la inervación de los músculos y de algunas estructuras de la cara. Entonces, el nervio trigémino tenía un nervio maxilar superior, una rama maxilar superior que pasa por el agujero redondo mayor, una rama maxilar inferior que pasa por el agujero oval
y un agujero redondo menor por donde pasa la arteria meningia media. Y esta rama que está acá arriba, que está con una bolita amarilla, se llama rama oftálmica, que va al ojito. Esas son las tres ramas del nervio trigeminal: oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior. ¿Listo? Ya. Entonces, este grafiquito de aquí del orificio del esfenoide se tiene que saber, digamos que de memoria, pero tienen que entender por dónde está articulado y por dónde está pasando cada estructura. Ya. Hasta aquí, ¿alguna duda o alguna pregunta? Entonces, el hueso esfenoides con quien nomás se articula. Y estamos haciendo una vista superior, ¿no? Y aquí estamos haciendo una vista inferior. Aunque nomás se articula, el esfenoide se articula hacia arriba y hacia adelante con el hueso. ¿Qué hueso es este? Si acá está la nariz y acá está la nuca. ¿Qué hueso es? El frontal. 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 Ya por delante del esfenoides está un huesito chiquito, metido, irregular, y que tiene una proyección anterior, la lámina cribosa, que se llama apófisis crista galli. Entonces, ¿qué hueso estará por delante del esfenoides? El Gomer. El esmoides. Al esmoides aquí no lo podemos ver, solamente estamos viendo esto de aquí. Es parte de la apófisis crista galli. ¿Ya? Entonces, hacia los lados, ¿con cuál se articulaba? ¿Qué hueso es este? Que tenía una porción petrosa, una porción escamosa. ¿Qué hueso es este? Tiene una porción petrosa y una porción escamosa. Temporal. Exacto, y que tiene una proyección ósea que se llama proceso cigomático. Este es el hueso temporal. Este de aquí es el hueso temporal. ¿Ya? Perdón. Y hacia atrás, porque esto es el cuerpo, ¿no? Esto es la cara superior, y en la cara superior del cuerpo, ¿qué estructura importante había? La silla turca. Turca del esfenoides. ¿A qué órgano le contiene la silla turca del esfenoides? A la glándula hipófisis. La hipófisis. Muy bien. Y en la cara posterior del cuerpo del esfenoide se va a articular con el hueso. ¿Qué hueso es este? Tenía una porción horizontal, vertical. Muy bien. Con el hueso occipital. ¿Ya? Listo, entonces esas son las articulaciones del hueso esfenoides. Y hacia abajo, las apófisis pterigoides o los procesos pterigoides. Y aquí se van a unir el hueso palatino, hasta acá, y al gómer para formar parte de la coana o de las cavidades nasales. Entonces, ¿se han visto esas personas que se meten los clavos, que se meten horrores por la nariz? Entonces se meten por aquí, por la cara superior de la lámina horizontal del maxilar superior. Pasan por la cara lateral del gómer y llegan atrás a formar o a
pasar por esta estructura de aquí, que es la lámina horizontal del palatino, que se une a los procesos pterigoides del esfenoides y de ahí pasa a la cavidad bucal. Entonces se meten así, ¿no? Por aquí. Y por aquí también se hacen procedimientos médicos. A través de las fosas nasales, de todas estas estructuras óseas que ya describimos, se inserta una manguera que va por la nariz hasta la boca. Se llama sonda nasogástrica. Entonces pasa todas estas estructuras, ¿no? Adelante está el maxilar. Aquí está la lámina horizontal del maxilar superior. Hacia atrás está la lámina horizontal del palatino. Y acá atrás están los procesos pterigoides del esfenoides. ¿Listo? Ya. Entonces, tenemos parte baja, o la cara inferior del cráneo, se llama base del cráneo, que está formada por los huesos esfenoides, el hueso occipital, el hueso temporal y una pequeña parte del hueso parietal, hacia la parte alta y hacia la parte interna y anteriores del hueso frontal. Entonces nosotros a la base del cráneo le podemos dividir en tres fosas. Una fosa anterior que está de verde, una fosa media que está de amarillo y una fosa posterior que está de morado. Fosa anterior, que sería la parte vertical del frontal, la fosa media que está dada por el hueso esfenoides y el hueso temporal, y la fosa posterior que estaría dada por el hueso occipital. Esto es la base del cráneo. ¿Ya? Entonces, cuando hay una caída y cuando hay sangre por la nariz o sangre por el oído, nosotros vamos a sospechar que hay una fractura en alguno de estos huesitos. ¿Por qué? Porque el esfenoides forma parte de la cavidad nasal y el temporal forma la mayor parte del conducto auditivo, tanto interno como externo. ¿Hecho? Entonces, si alguien de ustedes o de sus familiares se cae y le empieza a salir sangre por la nariz, o sea, se cae y se golpea el cráneo, ¿no? Se cae y se golpea el cráneo y le empieza a salir sangre por la nariz, le empieza a salir sangre por la oreja, ¿qué le van a recomendar? Reposo, líquido y Apronax, ¿o no? ¿Qué le recomendarían estando en primer nivel de medicina de la PUSE? Serían varios. ¿Qué le recomendarías, Andrés? Mentol chino. Paracetamol. Bueno, sí, como medida inicial. ¿Qué más? Naiset, ¿qué le dirías tú a tu primo que se cayó de la tercera grada de su casa y le empezó a salir sangre por la oreja y por la nariz? Que se vaya al doctor. Exacto. ¿Por qué? Que se vaya donde un buen doctor, ¿no? Porque tiene sospecha de que se fracturó la base del cráneo.
Entonces, mira, tú estás en primer nivel y chuta, alguien se cae por ahí, ¡pac! Y empieza a salir sangre por el oído. Eso se llama otorragia. Y tú le dices, señor, vaya al médico porque puede estar fracturada la base de su cráneo. Es que no se va a asustar, ¿no es cierto? Y va a decir, no, sí, sí, voy donde el doctor Silva, el hospital y es la Tacunga, para que me haga una tomografía, me diagnostique y me derive a neurocirugía. Y está. Te va a decir, doctorita, deme su número para llamarle. Es primer nivel ya, capaz de diagnosticar tremenda barbaridad. Entonces, para eso sirve estudiar anatomía, para diagnosticar enfermedades. Y si no tienes idea de dónde rayos viene la sangre de ese oído, no vas a poder diagnosticar nada. ¿Listo, Andrés? Entonces, aparte de paracetamol, vaya donde un médico, un buen médico, alguien que se haya estudiado anatomía. ¿Listo? A ver, María José, ¿por qué si alguien sangra por el oído, le recomendarías que vaya al médico si se cae y se golpeó la cabeza? Acá arriba. O le cayó así un bloque desde una construcción, ¡rum! Cayó sobre el parietal o el hueso frontal y le empieza a salir así sangre por el oído. ¿Por qué le recomendarías que vaya al médico? Porque puede estar con una fisura interna y eso es lo que está provocando la hemorragia. Ya. ¿Qué hueso se lesionó? ¿Qué hueso está en relación con el oído? Es parietal. Parietal está acá arriba. ¿Qué hueso está acá abajo? ¿Y qué les dice? Que se toquen la parte posterior de la oreja. ¿No Se sería el llamaba, temporal? sí, es el temporal. Esto de aquí. Todo esto es el hueso temporal. Entonces, si sangra el oído es porque el hueso temporal está roto y el hueso temporal forma parte de la base del cráneo. ¿Ya? ¿Listo? Y ahí si se le empieza a salir así sangre por la nariz. ¿Qué tiene que ver que se golpee acá con que sangre la nariz? Porque Puede ser la presión, profe, del golpe. La presión del golpe o algún vaso se pudo haber roto. Una fractura. tan lejos, ¿no? Claro. Entonces, a ver, hay algo en las leyes de la física que se estudia en trauma, que es la energía cinética, ¿no? La energía no se construye ni se destruye, sino solo se transforma. Entonces, está pasando por aquí, por la Católica, mientras estaban construyendo el edificio y se le cae desde el 10º piso un bloque a un señor en la cabeza. Probablemente le mata. Y si se cae solamente del primer piso, le va a romper la cabecita y nada más. O sea, le va a romper el cuero cabelludo, pero el cráneo va a quedar intacto. ¿Y por qué si se golpea acá, se va a romper adentro, la base del cráneo? Porque el golpe genera vibración y como son estructuras delicadas, son láminas, son huesos planos, son finitos, esa vibración genera ruptura. ¿Ya? Entonces, nada de sicura, mentol sicura, nada de vaya al fregador, nada de aguante en la casita hasta ver qué pasa, sino corra al médico. ¿Listo? Ya, chicos. ¿Dudas o preguntas? ¿Sí entendieron? Sí, Ya, verán. En el examen quiero verles.
Listo, entonces de aquí nos vemos a las 2.